A estas alturas, a los que nos venís siguiendo habitualmente aquí en La Sal de la Tierra, en el repaso que vamos haciendo, o invitación, si queréis mejor, a la lectura pausada de Laudato Si, ya nos va resultando esencial la idea de que todo está íntimamente relacionado, de que a la hora de hablar de ecología tenemos que hablar de ecología integral. Comienza, amigos, La Sal de la Tierra. Saludos amigos, bienvenidos a una edición más de La Sal de la Tierra, un programa que hacemos en Canal Diocesano de Televisión para invitarles a tomarnos en serio, podríamos decir, la doctrina social de la Iglesia en este curso en concreto, en el que aquí en nuestra diócesis queremos de alguna manera incidir en ello a la luz del plan pastoral. Nos acompaña habitualmente una buena amiga ya de la casa, la profesora María Teresa Comte Grau. Bienvenida. Antonio, gracias, buenos días. Digo buenos días, ya no sé, buenas noches. Bueno, sí, bien, que sea buen día para todos, ¿no? Bueno, vamos a retomar nuestra conversación, si te parece, porque a los que nos vienen siguiendo habitualmente, nos quedábamos en el programa anterior hablando de una ecología integral, que plantea la encíclica Laudato Si, y hablábamos de algunos adjetivos que le pone el Papa a esta ecología, ¿no? Algunos curiosos que yo te decía, pues a mí no se me había ocurrido reflexionar nunca sobre, pues una ecología cultural, ¿no? Que terminábamos, ¿no? Hablamos de una ecología ambiental, económica, social, cultural. Y ya el colmo de los colmos, que creo que es donde nos quedamos, era lo de una ecología de lo cotidiano, ¿no? De lo cotidiano de la vida, ¿no? Pues de verdad, nunca se me hubiera ocurrido hablar de una ecología de lo cotidiano de la vida, ¿no? Bueno, yo creo que el Papa además tiene una de sus virtudes, es descender a lo concreto, ¿no? Y descendiendo a lo concreto, pues bueno, se hace próximo de las realidades cotidianas, ¿no? También todos los días, en los gestos más sencillos, a veces en los gestos que más nos pasan desapercibidos, pues él intenta hacernos notar que también en esos gestos hay una responsabilidad con el mundo, con todo el entorno en el que vivimos, ¿no? Fíjate, ¿por qué habla, dirán, por responder un poco, ¿no? ¿Por qué plantea el Papa lo de una ecología de la vida cotidiana, ¿no? Y él dice, en primer lugar, pues porque es fundamental los lugares donde se desarrolla nuestra vida cotidiana. Mi barrio, mi trabajo, los lugares donde habitualmente pues incluso tengo algo de ocio, ¿no? Y sobre todo cómo nos adaptamos a esos lugares. Por ahí va un poco el planteamiento que hace el Papa, ¿no? Sí, fíjate, y además, y ensalzando precisamente lo cotidiano, ¿no? Destacando que en esa cotidianidad, en los lugares habituales donde vivimos todos los días, es precisamente en los lugares donde hay que comprometerse y donde, repito, gestos aparentemente muy pequeños y sencillos van a tener grandes consecuencias. Y además también es en esos lugares donde de alguna manera no se trata solo de acciones, sino de acciones que testimonian algo, ¿no? También ahí somos testigos de algo y de alguien en quien creemos. Esto me hace mucho pensar en el nombre de nuestro programa y en esa imagen bíblica, ¿no? La sal, ser sal y luz, digo por esto que decías tú, ¿no? Claro, la sal no se nota. Es una llamada permanente, ¿no? O sea, no se nota, no se aprecia visualmente, pero en cambio, pues qué diferencia hay, ¿no? Entre unas acelgas a las que le echas sal o a las que no le echas sal. Sí, está clarísimo. Sí. Y la luz tampoco es algo así que la puedas coger, ¿no? Y en cambio, pero un espacio sin luz, pues sí es un espacio muerto, ¿no? Y en cambio la luz es sinónimo de vida, de ganas de vivir, de ganas de luchar, de enfrentarse. Sí, y serlo esto en el día a día, porque claro, ser esto en un momento determinado, una vez en tu vida, en un momento así heroico, ¿no? Pues casi que lo hace como cualquiera, ¿no? Pero ser esto todos los días, tomarse en serio esto todos los días. Sí, el valor de lo cotidiano, ¿no? El valor de lo cotidiano. A veces pensamos que nuestra vida adquiere valor en la medida en que somos capaces, tú lo decías muy bien, de gestos heroicos, de grandes gestos.
y sin embargo olvidamos el valor de lo sencillo, ¿no? Quizás por eso al Papa le gusta tanto la figura de San José. Fíjate, me estaba pensando ahora. Sí, 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 claro. Es el ejemplo, si quieres, de la sencillez con mayúsculas, ¿no? Bueno, sigue el Papa hablando de una cosa que me ha sorprendido, ¿no? Cuando reflexiona sobre esto. Él habla de la generosidad y de la creatividad de algunas personas, literal esto, que son capaces de revertir, dice el Papa, los límites del ambiente en el que viven, ¿no? Y seguro que tú conoces testimonios, yo estoy pensando en algunos también. Todos conocemos testimonios, ¿no? De personas que resisten a la rutina o resisten frente a la rutina, y personas que también son capaces de resistir a condiciones de vida y a condiciones ambientales tremendamente injustas, dañinas, y otras sutiles, ¿no? Porque a veces el mal también se nos muestra de manera muy sutil, ¿no? Claro, pero el amor, esto lo dice el Papa también, puede más. Hombre, claro. Dice, y por eso estas personas en muchos casos resisten, dice él, porque no tienen unas condiciones determinadas, pero esa expresión del Papa me ha gustado, pero el amor siempre puede más. El amor lo cura todo, eso es verdad. No es el tiempo el que lo cura, el que cura, ¿no? Es el amor el que cura. Sí. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que hay que tener experiencia de ese amor, ¿no? Claro. Yo creo que ahí está una también de nuestras grandes responsabilidades. El amor lo cura todo. Nosotros pensamos el amor en términos mayúsculos, pensamos en el amor de Dios expresado en Jesucristo, pero Cristo también necesita de manos y pies, de labios, de ojos, de cuerpos, ¿no? Entonces, el amor lo cura todo, pero si no somos testigos de ese amor, lo invisibilizamos, claro, con claro. lo cual, bueno... No, de hecho el Papa luego aterriza, y en este mismo espacio dice, sí, pero es que hay dramas tremendos como el de la falta de vivienda. Por ejemplo. Y él le apunta claramente. Sí, por ejemplo, el de la falta de vivienda, hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? El de la falta de vivienda, el de viviendas insalubres e indignas, la falta de agua, el agua contaminada, la falta de alimento, condiciones de trabajo... El Papa, fíjate, hay un momento donde él señala un contraste de algo que tú y yo hemos hablado, que yo sé que a ti te toca, ¿no? Que es cuando el Papa reflexiona sobre la dignidad de la vida humana y dice él, y la vida caótica, tremendamente caótica, de muerte, entre comillas, que llevan muchas personas hoy. Sí, hay millones de personas en el mundo cuyo día a día, son cuya como muertos vivos, ¿no? Cuya cotidianidad, fíjate que hablamos aquí de la ecología de lo cotidiano, cuya vida cotidiana todos los días está marcada por el sufrimiento y además por sufrimientos evitables. Yo creo que aquí seguimos viviendo en ese contraste, ¿no? Hay sufrimientos que son inevitables, la enfermedad, la muerte, eso es inevitable, porque somos finitos, porque enfermamos, porque nos morimos, pero hay sufrimientos que son evitables, ¿no? Todos los sufrimientos producto de las injusticias son evitables, porque las injusticias tienen causa humana. No es Dios el responsable de las injusticias, ¿no? Las injusticias tienen causa humana y por lo tanto pues, se trata de sufrimientos que son evitables. Damos un pasito más. El siguiente elemento que plantea el Papa en hablar de una ecología integral es un tema que nos ha salido aquí, pero no lo hemos relacionado. El principio del bien común. El Papa dice que una ecología integral es inseparable de la noción de bien común. Ahora bien, habrá que definir qué es bien común, porque estas de esas palabrejas o expresiones, sí, lo de bien común, sí. que la tenemos como muy en la boca, pero a ver qué entendemos por bien común, no sea que no nos vayamos a poner de acuerdo. Sí, ¿no? A ver, bueno, en la doctrina social de la Iglesia hay una tradición, es decir, es un término clave que procede de la filosofía cristiana, de la escolástica, la neoescolástica, y que bueno, pues es un término incorporado naturalmente a la filosofía de inspiración cristiana, al pensamiento de inspiración cristiana, en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Claro, a veces estos grandes conceptos o estos grandes principios no es fácil definirlos, porque se suelen definir con referencia a grandes explicaciones, ¿no? O grandes definiciones, pero para que nos entendamos, por ejemplo, en la Evangelii Gaudium, cuando el Papa, a partir de los números 200 y mucho,
tengo muy buena memoria para eso, pero habla de esos criterios de los que hemos hablado varias veces, de acción pastoral. En uno de ellos dice: el todo es más que la parte, ¿no? Bueno, pues el bien común tiene algo que ver con eso. El bien del todo es más que el bien de la suma de las partes, o es más que la suma de los bienes particulares, ¿no? Pensar desde el bien común es pensar precisamente en eso, en el bien de todos y para todos. Claro, cuando nosotros desde la doctrina social de la Iglesia hablamos de todos y para todos, nos lo tenemos que tomar muy en serio, porque el todos y el para todos no admite excepción. No la admite, no admite excepción, bueno, ni admite grados. Paréntesis, recuerdo que en la carta de Santiago, como sabes, está muy clarito ese tema de la acepción de personas, ¿eh? Eso es palabra de Dios. Exactamente. Pero sigue. No, pero está bien, sí. Pero yo creo que es bueno que lo recordemos, y es bueno también que lo recuerdes tú, aludiendo a los fundamentos evangélicos, bíblicos, y por lo tanto teológicos, porque a veces nosotros afirmamos conceptos como la fraternidad universal, el principio de filiación divina, somos todos hijos del mismo Dios. Bueno, afirmar que todos somos hijos del mismo Dios quiere decir que todos hemos sido engendrados por amor de Dios bajo las mismas condiciones y circunstancias, y que por lo tanto no hay posibilidad desde la lógica cristiana de excepción alguna, ¿no? Digo, porque esto tiene que tener una traducción práctica. Por eso cuando nosotros hoy hablamos de bien común no pensamos solo en el bien común de los españoles, no hablamos solo, por ejemplo, de la vida buena de los españoles, pensamos en términos de bien común internacional, ¿no? Claro, lógico. ¿Por qué? Porque hablamos del bien de todo el hombre y de todos los hombres, y del bien en el sentido del desarrollo pleno. Por lo tanto, cuando hablamos de bien común es pensar en condiciones que hagan posible, en condiciones de vida que hagan posible la vida buena de todos los hombres, ¿no? La vida en plenitud de todos los hombres. Y eso tiene que ver con la política y tiene que ver con la economía. Decisiones que nos beneficien a todos. Claro, podríamos decirlo, ¿no? Lo que ocurre, Teresa, no quiero yo aparecer aquí así como demasiado pesimista, pero sí creo que la acepción de personas, por un lado, es por algo, lo menciona Santiago en su carta, es una tentación brutal, es una tentación. Que está a flor de piel, yo creo, en todos nosotros, sí. Por lo menos es una experiencia personal. Y luego la mirada corta, la mirada estrecha también. Es otra... Sí, es el cortoplacismo del que tanto habla el Papa Francisco. Y luego es, fíjate, la cuestión del descarte del que habla él también, ¿no? Que algunas veces incluso hemos llegado a justificarlo, o lo justificamos, aunque solo sea internamente, porque no nos atrevemos a hacerlo públicamente, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar en algo, vamos a aludir además a la doctrina y así nadie nos rebate, porque me parece muy evidente, ¿no? Cuando en el siglo XIX León XIII escribe sobre el problema obrero y habla de la solución al problema obrero, de contribuir a solucionar el problema obrero, y habla del papel del Estado, del papel de la política, pues en un contexto de muchas controversias ideológicas, lo que él dice es el Estado, la finalidad del Estado es la promoción del bien común. Y eso significa optar por todos los ciudadanos. Pero si hubiera que tener una atención preferencial, no lo dice así, pero lo podríamos traducir así, si hubiera que tener una atención preferencial, esa tendría que ser por los que menos tienen. Sí, pero fíjate, ¿no? Eso es evangelio puro. Eso es evangelio puro, pero la política, por ejemplo, las grandes decisiones económicas o las grandes decisiones políticas no se toman desde esa perspectiva. Cuando Francisco insiste tanto en la traducción de lo que es el contenido de la categoría teológica de opción por los pobres y habla de inclusión, me parece fundamental. Incluirles es que vuelvan al camino, no mantenerles en los márgenes. Y para que vuelvan al camino hay que tomar decisiones pensando fundamentalmente en ellos. Y que no sean solo el objeto de nuestros proyectos, sino los podíamos hacer también sujetos. Exactamente. Pero fíjate qué importante, porque incluir, tomar decisiones que piensen fundamentalmente en los más desfavorecidos, en los que están hasta en los márgenes. ¿Por qué? Porque la historia nos ha demostrado que cuando tomamos decisiones pensando en las clases medias altas, porque decimos que son las movilizadoras, creemos que entonces se produce como esas fuentes de chocolate, ¿no?, que emanan, ¿no? Y no pasa así. La famosa cuestión del derrame que dice Francisco, ¿no? Y esto no es ni ser de derechas ni ser de izquierdas. O
sea, no estamos aquí en no tiene criterios nada de que tipo ver. ideológico. No. Aquí estamos en algo que la Caritas in Veritate dice muy claro. Somos la familia de Dios en el mundo. Y los miembros de una familia no pueden tolerar que uno de ellos lo esté pasando mal. Y esto no es simbólico tampoco, esto es real. Es decir, para nosotros tiene que ser real, porque si no, entonces, con razón nos dicen que predicamos lo que no creemos y hacemos lo contrario de aquello que defendemos, ¿no? No, y esto tiene que ver con el tema de unos derechos fundamentales. Además, claro, el Papa lo plantea, ¿no? Que esta noción de bien común de la que hablábamos antes presupone el respeto a la persona como tal, con toda una serie de derechos, y empezando por el de la vida y acabando por todos esos que hemos mencionado nosotros tantas veces, el de un trabajo, el de un hogar digno, etcétera, etcétera. Es que en el fondo estamos hablando de necesidades. Si lo pensamos seriamente, o sea, cuando se declaran derechos, no se están haciendo simplemente, son declaraciones de principios, claro, pero tienen referencia material y se refieren a necesidades. O sea, las personas necesitamos comer. Y además no cualquier comida. Y además todos los días. Sí, y además no cualquier alimento, porque resulta que no es verdad que no somos cualquier otro ser vivo, no es verdad que no propugnamos un salto ontológico, ¿no?, entre el resto de las criaturas y el ser humano, no es verdad que defendemos como un valor sagrado el derecho a la vida desde el momento de la concepción, porque entendemos que ese sujeto tiene una categoría ontológica distinta. Totalmente. Bueno, pues entonces eso vamos a concretarlo, ¿no? Porque si el derecho a la vida es un derecho sagrado desde el momento de la concepción, lo es siempre. Entonces esa persona necesita comer y no cualquier alimento, necesita ir vestida y tiene derecho a vestir dignamente. Necesita un techo, porque sin techo no hay familia. No somos grandes defensores de la familia y de los valores familiares, pues sin techo no hay familia, porque cuando las familias viven hacinadas o en condiciones inhumanas, lo que hay es salvajismo y luego nos escandalizamos. Eso destruye la familia. Destruye las relaciones humanas y luego nos escandalizamos, ¿no? Bueno, es que las condiciones de vida materiales, volvamos al bien común, tienen mucho que ver con el desarrollo de los derechos, con la protección de la dignidad. Que hablar de dignidad no es hablar de una categoría así filosófica o teológica o meramente, pues eso, o de antropología teológica o filosófica. Es que hablar de dignidad es hablar de un hombre que respira, que come, que tiene necesidades, que ama, que siente, que padece, que sufre, que está enfermo. Y cuando está enfermo necesita atención médica, porque no puede ser atendido igual que un perro, ¿no? Claro. Al perro le atiende el veterinario. El ser humano necesita un médico y necesita medicinas, porque si no... Entonces, ¿por qué unos tenemos derecho a unas medicinas y los otros no? Por razón del color de la piel, de dónde hayamos nacido. Oye, qué mala suerte tiene usted, que Dios ha querido que usted nazca, porque seguimos utilizando muchas veces ese argumentario, ¿no? Decir, bueno, es que Dios ha querido que tú nazcas en Camerún o no sé, o en Beluchistán. Teresa, no quiero meterte en un berenjenal, aunque me apetece a veces. Bueno, pues no sé. Pero... Tú verás. Quiero decir que la opción preferencial por los pobres, que yo creo que es algo de lo más evangélico, ¿no? Hombre. Lo que pasa que es como si lo hubiésemos tenido, como no sé si es que la hemos tenido poco clara, sí, o que en algunos momentos ha habido quienes han arrebatado esa idea, ¿no? Y nos hemos dejado que nos la arrebaten, ¿no? Pero bueno, ahora el Papa la recuerda en varios momentos, como es, por ejemplo, en este caso, al hablar del bien común relacionado con una ecología integral, pero yo creo que debe estar como en el ADN de un creyente auténtico, verdadero, y punto. Sí. Bueno, a ver, es verdad que durante decenios ha sido una categoría a veces instrumentalizada ideológicamente, y nos hemos asustado mucho ante la instrumentalización ideológica, y en lugar de contribuir a purificarla, lo que hemos hecho es enfrentarnos a ella, precisamente pues por interpretaciones que ahora no voy a juzgar, porque las hay de todo tipo, pero nos hemos puesto a la defensiva. Y luego también porque yo creo que la hemos considerado excluyente, o dicho de otra manera, la hemos considerado como propia solo de algunos, ¿no? Y Francisco, yo creo que ahí también habla muy claro. Es decir, la opción preferencial por los pobres, que es un amor de preferencia por los más necesitados, y yo no voy en esto a espiritualizar nada ni a sublimar nada,
Sí, porque muchas veces decimos los más necesitados, ¿no? Pues las carencias espirituales, sí, de acuerdo, por supuesto, no vamos a decir que no, porque si no estamos en lo de la acepción, pero vamos a ser serios en esto, yo ¿no? lo miro, yo creo que tenemos que mirarlo de una manera global. Exactamente. El hombre tiene necesidades y tiene necesidades que son un verdadero arcoíris, ¿no? De todo tipo, y todas hay que atenderlas. Exactamente. Y esa opción preferencial entiendo yo que tiene que ser por todo ese abanico de necesidades. Sí, ¿no? sí, exactamente. Entonces él dice, ¿no? Esto es una tarea de todos y un compromiso de todos, no de algunos especializados, ¿no? Es decir, descubramos al interior de la comunidad, de las comunidades cristianas, de las comunidades eclesiales, descubramos al interior de la Iglesia que este es un imperativo de nuestra fe, ¿no? Hace unos cuantos años me preguntaba en clase, igual un alumno, con ganas de eso, de provocarme como tú ahora, si se podía ser santo siendo pobre. Bueno, o sea, era una pregunta hecha con, sí, no con intención, ¿no? Eso es legítimo, pero bueno, hecha con intención. Bueno, se puede ser santo siendo pobre, ¿no? Y yo la verdad es que nunca me había planteado si se podía ser santo siendo pobre, no me había planteado nunca eso, ¿no? Y le dije, y lo creo firmemente, pues sí, claro, se podrá ser santo siendo pobre, pero lo que está claro es que debe ser difícil ser santo impidiendo o no haciendo todo lo posible para que los pobres dejen de serlo. Y yo creo que eso... No, difícil no se puede. Bueno, no se tiene que poder. Bueno, pero como yo no estoy aquí para condenar a nadie, no, pero claro, es verdad. Yo creo que debe ser bastante difícil. ¿Por qué no nos lo planteamos así? Claro. ¿No? ¿Por qué no nos lo planteamos así? O sea, no tiene que ser posible ser santo sin vivir el Evangelio. Exactamente. Me lo planteo yo, ¿no? Sí, pero bueno, pero como a veces estos temas, pues eso, ¿no? O sea, los vivimos pues como, no sé, como relaciones dialécticas, ¿no? Y en el fondo seguimos muy presos de lo ideológico y sí, vivimos muy presos de lo ideológico. Entonces hay determinadas cosas que nos hacen sospechar, ¿no? Porque, uy, esto, ¿qué tono tendrá o qué color tendrá, ¿no? Bueno, pues tenga el color, o sea, es que no se trata de colores, ¿no? Aquí nosotros no parece que tengamos que vivir entre el rojo y el azul, ¿no? Quiero decir, por utilizar los colores, ¿no? A ver si somos capaces de superar esa lógica y de no seguir viviendo rendidos a ella, porque cuando seguimos viviendo rendidos a esas lógicas es que al final esas lógicas nos acaban pudiendo. Y nos acabamos ascribiendo a una o a otra, y no, es que la opción no es esa, ¿no? No, y además el Evangelio de Jesús no tenemos que ponerle como ni filtros, ni colores, ni banderas, ni... No, mira... Es el que es, ¿no? Pues no, yo estoy pensando, es que claro, se te vienen a la cabeza tantos ejemplos, ¿no? Es decir, los leprosos a los que Jesús cura son marginados, o sea, son personas excluidas, absolutamente descartadas, y en cambio él va a ellos, ¿no? Zaqueo es imagínate. Bueno, hay un caso muy bonito que recordarás y recordarán las personas que nos siguen, seguramente muchas de ellas, ¿no? La mujer del Evangelio de Lucas, ¿no? Esa mujer que va a casa de Simón, está Jesús comiendo en casa de Simón y una mujer irrumpe en medio de aquella comida, ¿no? Sí, impresionante. Como la cara que se le debió quedar a Simón, ¿eh? Sí, exactamente. Y Jesús hace lo contrario probablemente de lo que le apetece a Simón, que es mandar a esa mujer a freír espárragos, ¿no? Sí. Y Jesús hace lo contrario, sí, ¿no? Sí. Entonces, quiero decir, es que ahí está, ¿no? Es que nosotros no tenemos otro modelo, no tenemos otra guía, no tenemos otro camino. Y esto habrá que tomárselo en serio, por encima de banderías, trincheras, colores. Lo que pasa es que hay que tener la suerte, Teresa, de conocerle. De conocerle en el sentido de que o de tener una experiencia, si quieres, me admitirás, ¿no? Más o menos auténtica, personal, ¿no? Que sea la que te haga ver, ¿no? Quizá. Que sea un poco como motor de... No, claro, por supuesto. Sí, lo que pasa es que yo creo que hace falta algo más, fíjate. No, eso lo decía yo como momento primero. No, luego, claro que hace falta muchísimo más. No, por supuesto, o sea, sin conocer a Cristo no se le puede seguir, ¿no? Y no se puede intentar vivir según su estilo de vida y según su propuesta. Lo digo por aquello de la religión del libro, ¿no? Sí, no, claro, es de una convertir nosotros ¿no? también la fe en una
en una especie de religión del libro. Claro, ¿no? el cristianismo es una experiencia, ¿no? La Deus Caritas creo que todos recordamos, ¿no? Ese impacto de no se empieza siendo cristiano por una idea o por una opción ética, ¿no? Sino por un encuentro, y por un encuentro personal, ¿no? Que te transforma y que, por supuesto, es un camino y es un proceso vital, ¿no? Que no es una cuestión de segundos o instantánea, es un camino, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, pero al mismo tiempo hay que entrar también en otra dimensión. Precisamente el cristianismo, la fe cristiana, precisamente esa experiencia, esa confianza, creo que es imprescindible que nos demos cuenta que tiene una capacidad de transformación de la realidad brutal, si se me permite la expresión, ¿no? Es decir, que nuestra fe no necesita que la política, por ejemplo, le ponga alfombra roja para que esa fe sea transformadora. Y sea transformadora, exactamente, ¿no? Y creo que uno de nuestros grandes problemas sigue siendo creer que las instituciones políticas o que la vida política es la que nos va a favorecer o a dificultar. Hombre, la libertad religiosa se puede favorecer o dificultar, es verdad, pero la transformación, la capacidad de transformación radical de la fe cristiana mueve montañas, mueve montañas, quiero decir. Estoy convencido también. Y las estructuras, pues evidentemente hay algunas veces que son absolutamente opresoras, pero la fe cambia, porque si nos cambia a cada uno de nosotros, ¿cómo no va a poder cambiar el curso de las cosas? Y el entorno en el que vivimos. Claro, ¿cómo no va a poder hacerlo? Claro ¿no? Es que sí. Si no, yo a veces lo digo y a veces esto es verdad que suena así, pero bueno, como ya nos vamos conociendo, ¿no? Yo a veces digo, es que si no Dios nos habría tomado el pelo, ¿no? O sea, Jesucristo nos habría tomado el pelo. O sea, la fe mueve montañas. A ver, ya sabemos que, ¿no? Mover una montaña, pero eso tiene una traducción histórica y real, ¿no? Real, sí. Por ejemplo, las obras de misericordia, perdona. O sea, estamos en el año de la misericordia. Las obras de misericordia tienen una capacidad transformadora de la realidad enorme. Claro, no te digo nada de la bienaventuranza. Bueno, por supuesto, pero digo, Sí, como es que, estamos claro, en el año... Sí. Bueno, que se nos acaba el tiempo. Bueno, pues nos vamos, entonces. Nos vamos, lo dejamos aquí. Lo dejamos. Amigos, ya saben que aquí tienen una cita cada semana en la Sal de la Tierra. Les esperamos.